Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Sergio Andrés Torres Castillo. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica adscrito en el CEAD José Acevedo Gómez en la ciudad de Bogotá. A continuación presento el desarrollo de la tarea número 2. Entonces, para dar inicio, escogí el sensor de temperatura termistor. Este sensor es utilizado para medición de señales biomédicas. Y bueno, dando continuidad, realicé los cálculos del puente de Wheatstone para realizar el acondicionamiento de la señal. Para ello empleo un sensor de temperatura NTC, que es un sensor resistivo. Y bueno, aquí tenemos nuestro resultado y tengo la imagencita del montaje realizado en Tinkercad. Bien, posterior a esto realizamos los cálculos para el amplificador de instrumentación. Entonces, al igual, hacemos los cálculos para determinar la resistencia de ganancia, así como lo podemos observar acá, y pues tenemos aquí la imagen del montaje también en Tinkercad. Y bueno, ya como último tenemos la parte de filtro, en la que se utiliza un filtro pasabajo de segundo orden Salin-K con una frecuencia de corte de 400 Hz. Realizamos los cálculos por medio de la calculadora Wila-EVA electrónica, que está en línea, y también posteriormente su imagen del montaje realizado. Bien, entonces nos dirigimos ya aquí a Tinkercad, y como podemos observar, bueno, tenemos nuestra parte de acondicionamiento de señal por el puente de Wheatstone. Tenemos aquí el amplificador de instrumentación y nuestro filtro pasabajos. Entonces, como en Tinkercad no hay un sensor NTC como tal, entonces lo emulé con un potenciómetro que es pues una resistencia variable. Entonces, al ser un sensor NTC, el valor de la resistencia disminuye con respecto al aumento de temperatura. Entonces, como podemos ver aquí en el multímetro, aquí tengo para medir unidades de resistencia, voltaje, y aquí podemos ver el voltaje también de salida de nuestro amplificador operacional. Entonces, vemos que hipotéticamente al subir la temperatura, disminuye nuestra resistencia y tenemos una salida de 9 voltios a 0 ohmios. En caso de que disminuyera la temperatura, pasaría lo contrario. Entonces vemos que nuestro voltaje va disminuyendo en proporción a la disminución de la temperatura, ¿sí? Y nuestra resistencia va aumentando, quedando así nuestro sensor a 50 kiloohmios con un voltaje de salida de 0 voltios, que es el principio del sensor NTC. Entonces, a mayor temperatura, menos resistencia. Entonces podemos ver a 0 ohmios, 9 voltios, y a 50 kiloohmios, 0 voltios. Bien. Con respecto a nuestro filtro pasabajo, podemos observar, bueno, tenemos dos osciloscopios, uno que está en la salida de nuestro filtro y otro que se encuentra en la entrada de nuestro filtro. Entonces podemos observar la atenuación que él hace en la señal con respecto a la entrada y la salida, para así tener una mejor señal de nuestro sensor. Bueno, tutor, muchas gracias por la atención prestada.